lo único, lo único que Dios le tome en cuenta al injusto para poderlo justificar es la fe del injusto en Cristo, en su obra redentora, que yo le dé fe al hecho de que cuando Cristo murió por mis pecados, me dio la inmortalidad, la vida eterna. Y si ahora yo peco, no soy una persona agradable moralmente ante los ojos de Dios, igualmente me voy al cielo, porque Cristo cumple sus promesas. Y lo que prometió Cristo fue darme vida eterna en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. Y en la cruz, en Juan 19:30, exclamó: consumado es, consumada la vida eterna. Entonces, basta que Dios detecte la más mínima dependencia en una persona, la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma. Basta eso para que Dios juzgue que la tal persona todavía se encuentra dependiendo de ella, para según ella por fin tener vida eterna. Basta eso, ¿me entiendes? Basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma, en cuanto a tener vida eterna. Basta eso para que Dios juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella, para por fin, según ella, tener vida eterna. Entonces eso es prueba suficiente de que la tal persona nunca creyó en Cristo, se mantuvo rehusando creer en el Hijo. Porque según esa persona, para por fin tener vida eterna, esa persona estaba dependiendo de dejar la tibieza, dependiendo de vivir una vida en santidad, dependiendo de estar permaneciendo cual pámpano en la vid, dependiendo de cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder. Entonces está dependiendo de hacer algo más para por fin tener vida eterna. Con eso se comprueba en la tal persona que esa tal persona se mantuvo rehusando creer en el Hijo. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer que Cristo cumplió la promesa que nos hizo de darnos vida eterna, que ya nos dio la vida eterna, que ya yo no tengo que hacer nada más para por fin tener vida eterna. Ya no tengo que hacer nada más para poder tener vida eterna. La vida eterna me la dio Cristo gratuitamente en la cruz. Y eso lo tengo que creer con el 100% de mi corazón, con todo mi corazón. Porque el Señor me está exigiendo fe. No creer así nomás. Que esté completamente persuadido de que cuando Cristo en la cruz dijo: consumado es, Juan 19:30, y entregó su espíritu, nos consumó, cumplió para nosotros la promesa, nos dio vida eterna. En Hebreos 10, versículo 26 al 30 leemos: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecar por incredulidad al Hijo, eso es pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Hebreos 10, versículo 26 al 30. Está conectado con Hebreos 10, 14. Está conectado con Hebreos 10, versículo 17 al 18. El conocimiento de la verdad está en Hebreos 10, 14 y Hebreos 10, versículo 17 al 18. Oigamos el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda, Cristo es la ofrenda del Padre. Cristo es el Cordero de Dios Padre, el Cordero de Dios que expió, quitó el pecado del mundo. El Padre Celestial ofrendó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Antiguamente, en el antiguo pacto, había que ofrendar, hacer ofrenda por el pecado, corderos, quitándole la vida a los animales, sacrificio de animales, mas el Padre ofrendó a su Hijo en la cruz. En ese Cordero de Dios, Cristo Jesús, todos nuestros pecados fueron remitidos. En el antiguo pacto había que remitir los pecados sobre los corderos, sobre los cabritos, sobre las víctimas de la expiación. Los animales morían, eran sacrificados en vez de que fuera muerto el infractor, el ser humano, el israelita. Pero ahora Cristo fue ofrecido cual cordero en propiciación por nuestros pecados, en beneficio de nuestras almas. Fue la ofrenda del Padre. En Hebreos 10:14 tenemos el conocimiento de la verdad, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que van siendo santificados. Porque la santificación es dinámica, es creciente o decreciente, es dinámica, nunca estática. Jamás el ser humano va a alcanzar la sublimación moral en cuanto a santificación.
que llegue a un punto en su vida que a partir de ese punto en adelante adquiera la sublimación moral, o sea, que ya sea igual a Dios en lo moral, que a partir de ahí en adelante ya nunca más cometa pecado, eso jamás va a ocurrir. Por eso que la santificación es dinámica, en movimiento, que puede ser creciente o decreciente. Si es decreciente, para los que hemos creído en Cristo, va a haber disciplina del Señor para que corrijamos nuestro mal camino y sigamos con una santificación creciente que nunca llegará a un punto de sublimación moral. Entonces, por eso dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Por eso que es un proceso la santificación. La santificación es un proceso, no es un punto en que alcance la sublimación moral. Entonces, ese es el conocimiento de la verdad. Hebreos 10:14. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, de mis pecados, porque yo soy un pecador, de mis pecados, de los pecados tuyos, de nuestros pecados, dice Dios. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados, los tuyos, los míos, de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, en donde todos los pecados de la gente del mundo fueron remitidos al cuerpo de Cristo crucificado en la cruz, y Él fue sentenciado a la muerte y murió por los pecados de nosotros, entonces ya no hay más ofrenda por el pecado. No tienes que ofrendar nada más. No tienes que ofrendar una vida en santidad, una vida dejando de ser tibio, una vida teniendo que estar tú permaneciendo cual pámpano en la vid, una vida en que tú estés cuidando la salvación porque supuestamente según tú se puede perder. No hay más ofrendas. La única ofrenda que a nosotros nos ha dado la vida eterna fue Cristo, el Hijo del Padre, y el que ofrendó fue el Padre, ofrendando a su Hijo, aquel que tiene la inmortalidad, aquel que podía morir y volver a vivir. Entonces, el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto resucitado por más de 500 testigos de una vez, y al final, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. Todo eso está escrito en 1 Corintios 15, versículo 1 al 8. Entonces, el conocimiento de la verdad está en Hebreos 10:14 y en Hebreos 10, versículo 17 al 18. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Ese es el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, versículo 17 al 18. Y nunca más, dice Dios, me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, los pecados nuestros fueron remitidos todos al cuerpo de Cristo crucificado en la cruz, para Él ser condenado a la muerte por nuestros pecados, para que nosotros no seamos condenados a la muerte por nuestros pecados. Los pecados nuestros lo pagó Cristo, en vez de pagarlo nosotros con la muerte nuestra, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No tenemos que ofrendar nada más nosotros. La única ofrenda válida fue la del Padre, fue su Hijo Jesucristo. Él fue ofrendado en la cruz, fue cargado con nuestros pecados. Nuestros pecados fueron remitidos sobre su cuerpo, le fueron cargados a Él, y Él pagó con la muerte, los expió. Nuestros pecados ante los ojos del Padre Celestial no existen más.